¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a esperar 4 minutitos más, puesto que solo están conectados 16, ¿ya? Sí, doctor.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Creo que ahora sí ya es hora de comenzar. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y hoy empezamos nuestra última etapa del módulo. Hacer algunos comentarios. Todavía no tengo la autorización de cambio de fechas, así que estoy esperando y creo que ya han visto algún material subido a la plataforma porque no, creo que no sé qué pasa, pero ya lo he subido y no sé si estará bien. Hoy nos toca ver lo que son dos análisis de caso. Hoy vamos a ver uno, el día jueves vamos a ver otro. Y bueno, antes de terminar la sesión, les voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer el trabajo final. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Ahora ya están conectados 30, entonces, bueno, 29, me alegra mucho eso. ¿Ya? Entonces, sí les pediría que se conecten estos dos últimos días. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Ya. Entonces, se supone que a estas alturas ya han terminado el libro de Ardila, el primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque se nos permite hacer todo un repaso de todas las neuropatologías que se ven principalmente en neuropsicología clínica. ¿Ya? Como les he explicado, a nosotros nos llegan todas las neuropatologías de base adquirida, perdón, de neuropatologías adquiridas, nos llegan todas las demencias y bueno, en los otros módulos han debido ver, nos llegan también problemas de aprendizaje con base biológica, por eso somos o van a ser ustedes neuropsicólogos, ¿no? Si llegara algún problema con base afectiva y que no haya base emocional, pues lo más correcto es que se derive a la parte clínica, ¿no ven? Entonces, les voy a mostrar el caso y pues vamos a empezar. ¿Está bien? ¿Puedo comérmelo? No, es para la Bu, ¿qué te pasa? ¿Y dónde está mi hijo? Ay, Qué rogaditos que están los albacos. Hombre. permítame un momentito, por favor.
Ahora sí, van a disculpar, estaba abriendo la puerta. Bueno, ¿cómo vamos a presentar y cómo vamos a hacer el análisis de caso? Eh, yo les voy a presentar artículos que están registrados y que son de tipo público, pero para que ustedes se den cuenta cómo se hace la evaluación y cómo se hace el análisis neuropsicológico. Este primer caso es de la revista de Neuropsicología Latinoamericana. ¿Ya? Ustedes también se pueden afiliar. Aquí está el correo electrónico de contacto, por si acaso, y es la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. La sede es en Canadá y bueno, pues esta revista es de manera periódica. Este caso que les representa es del 2011. En caso de que ustedes quisieran también publicar, seguramente cuando ustedes hagan la tesis, tienen que presentar sus documentos y sus artículos y demora más o menos 4 meses en ser aprobado un artículo, ¿ya? Hay que hacer algunas correcciones, etcétera. Pero generalmente son los tipos de caso N1, que ahora se utilizan mucho en metodología. No sé si han visto eso en metodología. ¿Alguien me dice? ¿O en qué están sobre sus tesis? Hola. No, no hemos visto, doctora. Ya. Los casos de tipo N1 se denominan así en metodología porque son presentación de casos únicos, se hace seguimiento desde la evaluación hasta la intervención y si es posible hasta el alta. ¿Ya? Antes no se aceptaban mucho, pero en ciencias de la salud y bueno, en psicología también, en ciencias de la salud mental, sí se están aceptando ahora como de temas de maestría y temas de doctorado. Hasta hace unos 5 años, las universidades discutían mucho y no querían este tipo de investigaciones tan específicas, ¿no? Pero este tipo de línea, neuropsicología, neurolingüística, todas las neurociencias han permitido que nosotros podamos presentar casos únicos, ¿ya? Entonces, ustedes también tienen que ver en cuestión de sus tesis. Y bueno, hay casos únicos de aplicación, ¿no? Como les digo, las neuropatologías son generalmente muy específicas. Ustedes se han dado cuenta con el repaso que hemos hecho, la revisión que hemos hecho, que la sintomatología es muy delicada y muchas veces un caso no es similar al otro, ¿no? Entonces sí se pueden presentar y sí se hace intervención individual, ¿ya? Entonces, em, vamos a hablar de la rehabilitación neuropsicológica en un caso de afasia semántica. Me van a informar si se ve bien o si quieren que amplíe un poquito más. ¿Está mejor? Doctora, buenas noches. No sé si Sí. podría quitar la vista de las hojas y así agrandarlo de mejor manera para que podamos leerlo mejor. No está ahí está. Ahora sí. Exacto, ahora sí lo puede ampliar un poquito más y se va a ver mejor. Gracias, doctor. Ahora sí. A ver, vamos a ver aquí. Sí, se ve bien. Sí, se ve, doctora. Ya. Ya. A ver. Sí, porque no me está dejando ver todo. Ya, ahí. ¿Ya? Ahí está. Bueno, vamos a ver un caso de afasia semántica y vamos a ver el proceso de rehabilitación neuropsicológica. ¿Ya? Este trabajo es de mexicano, es de la Universidad Autónoma de Puebla y son varios autores. Está Fernando Rodríguez Vargas, Julia Solovieva, María de Rosario Bonilla, Héctor Juan Pelayo González y Luis Quintamar Rojas. ¿Ya? Por si acaso también, para que les sirva, este es el formato de artículo APA, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Este es APA sexta edición porque este es del año 2011 y no se olviden que séptima ha salido en 2019, pero mucho cambio no ha habido en artículo, ¿no? Ya.
Y por si acaso, la docente coordinadora de esta investigación, son ella, ¿no? Julia Soloviela, Fernando Rodríguez, María del Rosario, Juan Pelayo, los 5 autores son beneméritos de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y por qué aquí dice benemérita? Porque, porque hay mujeres. Ya es una cuestión que ahora está muy de moda. Bueno, en el artículo se presenta el resumen. Esta revista tiene, como es canadiense, se presenta en español, en inglés y en francés. ¿Ya? Bueno, aquí está también en portugués. Está, ¿qué es? Español, francés y portugués. Y aquí se van a fijar, ¿ya? Cuando ustedes quieran hacer la presentación de artículos, aquí está recibido en mayo del 2011 y revisado el 15 de agosto, y el artículo es aceptado el 30 de agosto. Una vez que el artículo es aceptado, pues recién se puede publicar, ¿ya? Y aquí está el email del autor principal, siempre se pone el autor principal y tiene su DOI para el registro bibliográfico también. ¿Ya? Ahora, y ahí está el abstract en inglés, o sea que esta revista te exige 4 idiomas para el resumen. Este artículo lo van a tener también, yo lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, pero como hoy tenemos que avanzar, lo que vamos a hacer, todo esto es la introducción, ¿ya? Esto es todo lo que hemos visto. ¿Qué es las afasias semánticas? ¿Cuál es el mecanismo central? ¿Qué autores sostienen o sea, la existencia de la afasia semántica? Y aquí está, dice, ¿no? El objetivo de nuestro estudio consistió en la elaboración y aplicación de un programa de rehabilitación neuropsicológica en un caso de afasia semántica y mostrar los resultados que se obtienen a partir del trabajo con el paciente. Ahora, ¿cuál es la metodología? Permítanme, esto voy a... ya. ¿Cuál es la metodología? La metodología principal es la de caso clínico o caso único. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Se trata de un paciente femenino de 34 años de edad, diestra, de escolaridad secundaria completa, de profesión oficial de policía. Entonces, a tomar en cuenta eso. Si quieren, como vamos a ir haciendo el análisis, pueden tomar apuntes porque así se van a dar cuenta cómo se presenta. Paciente femenino de 34 años de edad, diestra, el grado de escolaridad secundaria completa y profesión oficial de policía. ¿Qué ha ocurrido? Y aquí ya empieza el diagnóstico diferencial. La paciente ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo en región cortical posterior. ¿Ya? La presencia de daño cerebral cortical se demuestra a partir de los datos de registro electroencefalográfico. Por eso, como les decía al principio del módulo, hubiese sido muy interesante que les hayan enseñado en algún módulo a leer electroencefalogramas, porque a veces el diagnóstico se hace a partir de esto, ¿ya? Entonces, dice, cuya interpretación refiere a alteración irritativa crónica temporocentral y parietal bilateral de origen cortical. Cuando ustedes les llegan los casos, lo que les he explicado, no van a ser la primera especialidad, porque no se olviden que ha habido un curso incluso hospitalario, o se han caído, han tenido primera atención médica, han entrado a emergencias, se le ha pedido algún tipo de estudio y producto de esos estudios y de un diagnóstico médico, pues generalmente vienen a neuropsicología para la rehabilitación, ¿ya? Entonces, esta parte generalmente se lee en el informe médico, pero vamos a ver cómo se hace aquí, ¿ya? Entonces,
datos de registro electroencefalográfico y la interpretación refiere alteración irritativa crónica. Cuando ya te dice crónica el electroencefalograma, es que hay daño. ¿Ya? Acuérdense eso. Alteración irritativa crónica temporocentral y parietal bilateral de origen cortical. Según el reporte neurológico, la paciente presenta pérdida del olfato, ahí falta un acento, ¿se dan cuenta? Pérdida, dice. Pérdida del olfato, gusto y presencia de crisis intensas caracterizadas por rigidez generalizadas, las cuales van acompañadas por pérdida de conciencia y control de esfínteres. Ojito con eso, ¿ya? Pérdida de conciencia y pérdida, obviamente, de control de esfínteres. Actualmente, dichas crisis son controladas con medicamento. ¿Han visto algún módulo de psicofarmacología? No, ninguno. Ya. ¿Tienen experiencia en psicofarmacología? No, al menos sí. No. Ya voy a tratar de subírselos. Hay un libro bien lindo de psicofármaco, bien cortito, que nos orienta como psicólogos y neuropsicólogos a a conocer por qué te están medicando, con qué te están medicando, ¿no? Y también comentarles, en Inglaterra hay una especialidad que no sé si la estará haciendo el doctor Pacheco, el Marcelo. No, creo que lo está haciendo el doctorado. Es una maestría donde se faculta a los neuropsicólogos, no a todos los psicólogos, a los neuropsicólogos a poder medicar. Tiene sus pros y contras, ¿ya? Un debate bien complicado. Pero sí nosotros, como neuropsicólogos, tenemos que saber qué le están dando en sus efectos secundarios, etcétera, ¿no? Porque a veces esos efectos secundarios, aquí van a ver en el caso, no permiten una buena rehabilitación, ¿ya? Entonces, aquí, ¿está bien ese tamaño o quieren que aumente un poquito más? Está bien. Ya. Ay, ya, qué bien que me has dicho, Maritza. Ya he subido, pero bueno, mañana voy a revisar. Ya. Actualmente, dicen, dichas crisis son controladas con medicamento. Está consumiendo, bueno, está tomando oxocarbamazepina. ¿Ya? Como consecuencias del trauma cranoencefálico sufrido, la paciente presenta olvidos frecuentes en cuanto a direcciones, anosmia y dificultades en la orientación, tiempo y lugar. La recepción de información en su nivel primario está conservada, dice. Las áreas primarias están intactas en la recepción de la información en sus diferentes modalidades, visual, auditiva y somatosensorial. La paciente acude al servicio de la maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de la Facultad de Psicología de la UAP, solicitando apoyo para superar problemas de memoria, lectura, escritura y así como la comprensión del lenguaje. Vamos a vender el charque de la universidad. La Universidad Mayor de San Andrés tiene ahora su centro de rehabilitación neuropsicomotriz en el campus de Cotacota. Por favor, pueden buscarla a nuestra coordinadora de posgrado de psicología, que también es la responsable de la unidad. Ella también es neuropsicóloga y ha hecho sus estudios en México. Entonces, estamos atendiendo distintas patologías en Cotacota. ¿Ya? Ahora, está levantando la manito Laura, adelante. Sí, doctora, le quería pedir si por favor podría compartir tal vez este documento en el grupo de WhatsApp, así nosotros tal vez podríamos ir leyendo y subrayando las cosas que usted va marcando. Ya, denme un segundito, lo voy a compartir. Gracias. Ya, mientras comparto, ¿no? La primera parte en este tipo de casos y presentación de artículos, lo que nos hace es presentarnos un diagnóstico previo, sobre todo, como ustedes están viendo, de base neuropsicológica, o bueno, perdón, neurológica. Entonces, cuando ya tenemos eso, nosotros podemos, pues, intervenir y todo lo demás, ¿ya?
Estoy compartiendo en este momento. Me confirman si llega al grupo, ¿ya? Ujujú. Me dicen si llega. ¿Ha llegado? Ya enviado. Ya. ¿Llegó? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ahora sí seguimos. Los que quieran lo pueden abrir y ya. Ya está. Muy bien, ya. Entonces, llega al centro de rehabilitación neuropsicológica que depende de la maestría, se dan cuenta. De hecho, ustedes deberían tener esa práctica con nosotros. Y dice, la evaluación neuropsicológica inicial se llevó a cabo en la unidad universitaria de neuropsicología del Hospital Universitario de Puebla. Se realizó en 5 sesiones individuales, o sea, son 5 horas de evaluación. Aquí en Bolivia, bueno, mi práctica, nosotros evaluamos hasta en 3 sesiones. ¿Por qué? Porque no se olviden que por sesión hay un costo. Entonces, hay que procurar 5 sesiones, las personas no pueden pagar. ¿Ya? Es mucho. Entonces, nosotros procuramos que la evaluación sea en 3 horas o en 3 sesiones, dependiendo si el paciente se agota. Otro detalle. Cuando ustedes tengan pacientes neuropsicológicos, se van a dar cuenta que se fatigan más rápido que un paciente que no tiene una alteración neuropatológica. ¿Por qué? Porque estar con una de estas afectaciones es bien, perdón la expresión, ¿no? Es muy agotador, los agota mucho, porque tienen que utilizar todos sus recursos para poder comprender o hacer tareas que en ese momento ya no pueden hacer. Entonces, constantemente, y creo que de ahí se me ha quedado la manía, hay que estar preguntando, ¿está bien? ¿Puede? ¿Se entiende? Entonces, hasta la que la persona te diga, sí, ya no puedo, ¿ya? Entonces, tienes que administrar muy bien cómo vas a evaluar. Personalmente, divido la evaluación neuropsicológica y meto, obviamente, clínica. Entonces, el primer día, todo lo neuropsicológico y, obviamente, cognitivo. Esa es la evaluación cognitiva y neuropsicológica. El segundo día, lo afectivo, la esfera afectiva, cómo esto afecta, tararara. Y el tercer día, lo conductual. Entonces, evaluamos de manera integral, ¿ya? En este caso, en el hospital se hacen 5 sesiones individuales de 1 hora de duración, dependiendo, por eso, del desempeño de la paciente, ¿ya? Posteriormente se realizó un análisis cualitativo de los resultados, lo que permitió identificar el mecanismo central que subyace el síndrome neuropsicológico. ¿Qué se ha considerado? Dice, para el análisis cualitativo se consideró el proceso de ejecución de las tareas por parte de la paciente. Realizando dicho análisis, se procedió a la creación y aplicación del programa de rehabilitación o rehabilitatorio. Fue aplicado en 2 sesiones cada semana durante un plazo de 6 meses. O sea, son 37 sesiones individuales de 60 minutos de duración. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí voy a tratar de rayar. Bueno, pues se pintan más. ¿Ya? Entonces, son, son 37 horas. ¿Se dan cuenta? Es un montón. Posterior al programa de rehabilitación se realizó una segunda evaluación. Por eso este tipo de investigación o artículo se denomina N1. ¿Ya? N1 significa caso único con pre, intervención y post-test. ¿Ya? Entonces dice con la que se pudo analizar de manera comparativa el desempeño y ejecución de la paciente antes y después de la aplicación de dicho programa. ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Ya? Durante la aplicación se utilizó la evaluación neuropsicológica breve, en español el NeuroPsy,
Por eso también yo quería saber si ustedes han tenido un módulo específico que debería ser así sobre instrumentación y evaluación neuropsicológica. ¿Sí o no han tenido? ¿No han tenido? Sí, tuve. Ya, entonces se supone que ustedes conocen el neuropsi, ¿no ve? Sí, doctora. Sí, Sí. doctora. Ya, Sí, ya. doctor. Entonces, y por si acaso, este es también de Ardila, o sea, no hay donde perderse con Ardila. Después está el esquema de evaluación de daño cerebral, que también es de Otrosky, Solís y Ardila. O sea, no, o sea, la mayoría de los instrumentos en español son Ardila, ¿ya? Luego tenemos el Stroop Task, que es de Kaplan del 35. Y la tarea de copia y reproducción de la figura compleja de Rey, que también la han debido ver. ¿Ya? Entonces, la evaluación de actividad intelectual se realizó a través de la selección de algunas tareas específicas del protocolo de evaluación de la actividad intelectual, que es de Solovieva y de Chávez y de Quintana Mar. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos instrumentos son? 1, 2, 3, 4, 5. Para que ustedes armen sus baterías de neuropsicología, por lo menos tienen que ser 5 pruebas. De manera, consejo de conejo, digamos. Tal vez otras personas utilicen 3 o 4, pero lo ideal es tener siempre la aplicación de instrumentos impares y que te permitan dar la totalidad de información que necesitas para hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, de las evaluaciones, del protocolo de evaluación intelectual no se hizo todo. Se han utilizado las subpruebas de lectura, análisis de textos narrativos, artísticos, descriptivos, las tareas de análisis de cuadros artísticos, tarea de composiciones escritas sobre un tema determinado y un tema propio y la tarea de comprensión de refranes, ¿ya? Esto se basa en Luria, Segarnik y Tescova y Quintana Mar. Este vamos a ver las tablas, ¿ya? Ahora. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de la evaluación inicial? Los resultados obtenidos en la evaluación neuropsicológica inicial mostraron la conservación de los mecanismos que garantizan y regulan la comprensión de los sonidos del lenguaje. Esto es lo que hemos visto en afasias, ¿no ven? En alexias, perdón. Todo lo que es la regulación y comprensión de los sonidos, o sea, pasar de fonemas a grafemas y a la comprensión de sonidos lingüísticos. Entonces, la paciente discrimina adecuadamente palabras y fonemas opuestos y fonemas cercanos por punto y modo de articulación. Por ejemplo, ¿no? El uso de la palabra pérdida y perdida. ¿Ya? Entonces, hay una discriminación. Se observa buena comprensión de palabras concretas, frecuentes y largas. No frecuentes, así como de órdenes directas y cortas. O sea que la comprensión es buena tanto en palabras concretas y en no frecuentes, y así como en órdenes directas o cortas. Ahora, ¿qué ocurre con los procesos complejos de síntesis espacial simultánea? La paciente se mostró desorientada en las tareas de seguimiento de instrucciones con contenido espacial, lo que les decía, señale dónde está el perro, camina delante del carro y detrás de la señora. Pueden utilizar las láminas del test de Boston también para hacer esto o ustedes hacerse también. Y este también es pregunta del neuropsi, ¿no ve? En la figura 1 dice, se va a observar la ejecución de la figura de copia y reproducción de la figura de Rey. No logra recuperar todos los elementos que la constituyen y tiene fallas en la distribución y proporción de la figura. Modelaje con cubos no fue accesible para la paciente, a pesar de darle muchas ayudas y fragmentar completamente la tarea.
La parte emocional, si se dan cuenta, la paciente mostró actitud de frustración y disgusto hacia todas las tareas constructivas. No quería. Se observaron dificultades para identificar a los animales colocados en diferentes posiciones, de lado y dando la espalda, así como para reconocer animales cuando estos están dibujados de forma imprecisa. Lenguaje. Muestra conservación de producción de fonemas, sílabas y palabras aisladas. Lenguaje espontáneo y directo conservados. Lenguaje repetitivo también en ese mismo nivel. ¿Dónde están las dificultades? En el uso apropiado de preposiciones en construcciones comparativas, genitivas, atributivas, relativas y locativas. La comprensión de oraciones complejas subordinadas que se constituyen con conectivos complejos fue inaccesible para la paciente. Por ejemplo, en las oraciones en ¿quién es el hermano de la mamá? ¿Quién es el padre del hermano? Requería de la contextualización para su comprensión. ¿Quién es el hermano de tu mamá? Y aún así, obviamente, no tenía buenas respuestas. En cuanto al trabajo con textos, dice, se observó que cuando son más complejos en su estructura gramatical, se presenta mayor número de errores para acceder al sentido, aun cuando la paciente ejercitaba el hábito de la lectura antes del trauma, lectura básica. Esto es que la paciente consigue acceder al sentido de textos narrativos y descriptivos, pero no de los textos artísticos. Todas las ejecuciones muestran que la paciente comprende adecuadamente el significado de las palabras aisladas, pero no puede acceder al significado de las construcciones verbales, que incluyen giros gramaticales complejos. Las dificultades se observan al nivel de la oración. La tabla 2 muestra la ejecución del paciente. Ahorita vamos a ver, ¿ya? En el trabajo con textos artísticos, la tabla 3, ejecución de la paciente en elaboración de planes, en la que se observó imposibilidad general para organizar el material de manera secuencial. Voy a reducir ahorita, ¿ya? Para que puedan ver. Aquí un poquito lo voy a reducir. Ya, ¿se ve? Sí. Sí. Ya. Ahora, como pueden revisar, hay tareas para la evaluación de la actividad intelectual. No va, en el caso de neuropatologías es muy, muy complicado aplicar, por ejemplo, una escala de inteligencia de Wechsler para adultos, ¿ya? Un WISE. Es bien, bien complicado. Solo esa escala les va a tomar 4, 5, 6 sesiones. Además, no se olviden que la crítica que nosotros tenemos a ese test intelectual es la descontextualización de todas sus versiones, ¿ya? WIPSI, WISC, WISE, no están contextualizados para Latinoamérica hasta ahora, aunque los usamos. Y por eso todos los países salimos bajos. Entonces, en neuropsicología es mejor utilizar otras actividades, ¿ya? Entonces, trabajo con cuadros artísticos. Entonces, hay 4 tareas, 2 cuadros con el mismo significado y diferente sentido. 2 cuadros con el mismo sentido y diferente significado. 2 cuadros con el mismo sentido y mismo significado, pero visualmente diferentes. 2 cuadros con diferente sentido y diferente significado, pero visualmente similares. No son lo mismo. ¿Qué preguntamos? ¿Qué está representado aquí? Y describa las emociones de los personajes del cuadro. Trabajo con textos, textos narrativos, artísticos, descriptivos. ¿De qué trata ese texto? Elabore un plan para este texto, elabore el título para ese texto. ¿De qué se trata el texto y qué siente usted al leerlo? ¿Ya? Luego está trabajos con textos generalizados, es la composición de un tema dado. Elabore un plan para la composición y desarrolle la composición de acuerdo al plan.
El proceso de la escritura es composición de un tema propio, elabora el plan para la composición, es decir, tú le dices, ¿qué es el plan? Introducción, cuerpo, desarrollo y su conclusión. Desarrolle la composición de acuerdo al plan y comprensión de refranes. Identifique la frase que mejor refleja el contenido del refrán. Esta es la parte lingüística, ¿ya? Luego está la comprensión de oraciones y está la figura, la copia de la figura compleja de rey. Aquí está. ¿Se ve? Evidentemente hay muchos errores. No sé si han visto la de colores más, es mejor aplicar la de colores. Ya, y aquí está, si no entendían, el trabajo de contextos. A esto se llama texto artístico, ya, porque tiene una descripción semántica y donde se utiliza mucho la metonimia y la metáfora lingüísticas, ¿ya? ¿Quién quiere leer? Porque ya me cansaba de leer. ¿Quién quiere leer? ¿Lo aumento? ¿Y quién quiere leer? Ya, pues es un párrafo. Yo, Yo voy a doctora. leer, doctora. Bueno, Ya, gana. Beatriz. Ya. La lluvia, ¿no? Ahí empiezo. Sí, ahí empieza. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia, resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse el contacto ya frío de cielo y tierra, viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre sobre las cementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del dolor de la carne. Del color. Ay, no veo. Del color de la carne, perdón. Ya, justo porque Beatriz me estaba asustando porque estaba haciendo pausas donde no debe, o sea, aparecían comas donde no son. Ya, Lo siento. ya. Eso se llama texto artístico, ¿ya? Ahora, la evaluación inicial. ¿De qué se trata este texto y qué siente al leerlo? Ahora me voy a escapar, se los voy a tapar esto. Voy a aumentar más y voy a tapar. A ver qué me dicen ustedes. Ya sé que tienen el texto, pero ¿de qué se trata este párrafo? De tristeza, de una vida perdida, de la Ya, lluvia. los demás. Bueno, doctora, también es la descripción artística, ¿no? Sobre la lluvia, sobre las emociones que el autor siente acerca de la lluvia, que es, bueno, en mi opinión, bastante melancólica. Ya. ¿Alguien más? Ya, ahora, honestamente, ¿hay palabras que no entienden? ¿O todo entienden? Y todo. Ya, por si acaso es soñolencia, no es somnolencia. ¿Ya? Después, ¿qué otra era? Que a veces, ¿qué es mansedumbre? Sin chanchullo. Como la calidad de ser manso, ¿no? O sea, como la tranquilidad.
Ya. Ya. ¿Qué es la cementera? Asfalto, Si no me ¿Qué? la equivoco, acera, es donde la está, acera, hasta donde Ya. yo me acuerdo, cementera se refiere a donde están las semillas, o donde se colocan las semillas. ¿Cómo es? Los demás. Ya. ¿Y cuál es el color de la carne? Rojo. Ya. depende. Pero en realidad aquí no hace referencia a eso, ¿no? Sino el color de la carne es la tinción de la sangre, ¿no ve? La ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. O sea, la sangre es inquieta. Ya. Entonces, se le pregunta de qué trata ese texto y qué siente al leerlo y la paciente responde, siento amor, es como una poesía. En esta sí me sentí bien, es lo que le pasa a uno, lo que necesita. Lo que no tuvo uno en la niñez, al paso de los años lo obtiene, el amor, el cariño, etcétera. ¿Está bien? Está mal su respuesta. Porque uno lee el párrafo y dice, por Dios, qué cosa me están haciendo leer. Pero está. Ya, ahora. La tercera parte de la evaluación dice, trabajo con texto. La zorra y las uvas. Ya, ¿quién lee? Ok, ya me canso. ¿Quién Yo quiere lo leer? leo, doctor. Ya, Talía, lee. La zorra y las uvas. Es voz común que a más del mediodía, en ayunas la zorra iba cazando. Allá una parra quédase mirando. De Allá, la allá, alta vida gritó que, ¿verdad? allá, no allá. Ah, perdón, haya una parra, quédase mirando. De la vid el fruto Gracias. que pendía, Ya, causaba mil ansias y congojas, no alcanzar a las uvas con la garra, al mostrar a sus dientes la alta parra, negros racimos entre verdes hojas. Miró, saltó y anduvo en probadura, pero vio el imposible ya de fijo. Entonces fue como la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras. No por eso te muestres impaciente. Si se te frustra, Fabio, algún intento, aplica bien al cuento y di, no están maduras frescamente. Ahí. ya. Gracias. Esa es una fábula, ¿no ve? No sé si se acuerdan. Ya, ahora, ¿qué se le pide? Elabora el plan para este texto, es decir, cuál es la introducción, cuál es el cuerpo, qué ha pasado y cuál es la conclusión. Si ella pone la zorra estaba en ayunas y ya quería comer. Busco comida y le costó trabajo para encontrarla. Al final, no la encontró primero, escribe ella. ¿No ves? Y ha tachado, la encontró y no la comió. ¿Está bien? Y escribe algunas cositas más. Bueno, esto es el reflejo del puño, si se dan cuenta, porque está al revés. ¿Ya? Ahora, dice, en el trabajo con cuadros artísticos también se observó un empobrecimiento de ideas, ya que solamente enlistaba algunos elementos incluidos en los cuadros, además de no establecer relaciones entre los mismos. En el trabajo con refranes, al ser frases de un contenido tanto sintáctico como semántico bastante complejos, la paciente no logró abstraerse de la situación concreta representada y generalizada, ya que solo es posible con la comprensión directa de las estructuras lógico-gramaticales presentes en dichos refranes. Por ejemplo, para el refrán, no todo lo que brilla es oro, la paciente elige la opción, el sol brilla como el oro como opción correcta. O sea, ¿cuál es la interpretación de este refrán? Y ella lo ha puesto que el sol brilla como el oro. Es posible decir
que todas las actividades que requerían de actos motores en secuencias, tales como ensambles de rompecabezas, reconstrucción de cubos y escritura espontánea, se realizaban sin fluidez y con notables dificultades. Aquí está, composición de un tema propio. Me levanté sin tilde, desayuné, platiqué con mi hija. ¿Ya? Ahora, en la evaluación de procesos de regulación y control, se observó que la paciente lleva a cabo todas las tareas y no pierde el motivo de la actividad. Sin embargo, requiere el apoyo constante del evaluador en todas las tareas constructivas, perceptivas y verbales. La paciente accede a las orientaciones que le brinda el evaluador. ¿Ya? Aquí está. Ahora, todo eso es la evaluación pre. Viene el programa. No siempre vamos a tener este tipo de casos con programa. ¿Ya? A veces solo es la presentación del caso, dependiendo la complejidad, y en conclusión se sugiere qué se puede hacer. Esto es interesante porque podemos ver cómo se interviene también, ¿ya? El programa para rehabilitación se conformó de acuerdo a las necesidades de superar estas dificultades de análisis y síntesis espaciales simultáneas en el nivel perceptivo y verbal. Y obviamente lograr adecuada comprensión y producción del discurso verbal de la paciente. Dicho programa estuvo estructurado por 3 capas que implicaron distintos grados de dificultad de tareas que incluyen orientación espacial, es decir, las tareas estaban estructuradas con un grado de complejidad creciente, comenzando con aspectos más básicos para así, consecuentemente, poder acceder a tareas de procesos más complejos. Se construye la base orientadora de la acción como estrategia de apoyo para el logro o facilitación de las tareas. Vamos a ver cómo se hacen las etapas, tareas y ejemplos de todo el programa. Aquí está. Ay, me bajó muy de golpe. Ya. ¿Se ve? Ya. Cuando ustedes trabajen en neuropsicología, tienen que elaborar sus programas de rehabilitación o intervención, es cierto, por etapas, por fases, y cada etapa debe tener su objetivo. Ustedes tienen que apuntar a lo que se encuentra en el diagnóstico del caso, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, objetivo general. Rehabilitar la conciencia de relaciones espaciales de objetos y esquema corporal y la transferencia gradual de dichas operaciones al nivel discursivo. ¿Qué tareas se dan para cumplir este objetivo general? Contestar a preguntas que se le hacen sobre aspectos reflejados en las láminas o bien que puede deducir de ellas. Se realizan diversos ejercicios trabajando con las expresiones izquierda, derecha, recto, centro, arriba, abajo, hacia arriba, hacia abajo, delante, detrás, primero, último, dentro, fuera, sale, entra, etc. Se utilizan las ilustraciones y flechas de apoyo para señalizar la direccionalidad de movimientos y ubicación de los objetos. Eso es solamente, si se dan cuenta, esquema corporal y ubicación en espacio. También la paciente debe señalar o colocar determinados signos u objetos, flechas, fichas, figuras geométricas, o llevar a cabo órdenes concretas, valiéndose de la correspondiente lámina, trabajando especialmente con las construcciones prepositivas y las expresiones que se le ofrecen. A, en, bajo, sobre, más, alto, más, bajo, ante, tras, de, desde, pon, hacia, te. ¿Qué son estas? Preposiciones. Hay que trabajar las preposiciones. Hay que enseñarle, hay que trabajar en la ubicación en mapas de espacios conocidos. Dónde queda el consultorio, dónde queda tu casa, el trabajo, el país. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se va de lo más grande a lo más específico, ¿no? País. Aquí, por ejemplo, han mostrado México, Estados Unidos, Sudamérica y el mapa de Europa.
Se busca que utilizando el mapa construya oraciones que contengan relaciones espaciales. Por ejemplo, Puebla está en el centro del país, Chihuahua está arriba de Durango, Estados Unidos está al norte de México, etc. Se pide que las verbalice y que las escriba. Se utiliza una brújula para garantizar adecuada orientación de la paciente en el mapa geográfico. Y aquí está el ejemplo de la ejecución de la tarea. Entonces se le va explicando. Puebla está en el centro del país. Chihuahua está arriba de Durango, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas, Guanajuato, Estados Unidos. Entonces le enseña al centro, arriba, abajo, a la derecha, al norte, porque están usando una brújula. ¿Ya? Luego está el consultorio La Casa, se hace lo mismo, ¿no? Por otro lado, se le podía pedir que dibujen el mapa de su casa para promover la construcción de oraciones con relaciones espaciales, como qué está a la derecha, qué está a la izquierda, qué te queda enfrente, etc. El sistema solar, un mapa del sistema solar sobre el cual se les realizan preguntas como ¿qué está más cerca del Sol, la Tierra o Saturno? Para posteriormente pedir que la paciente estructure por sí misma y logre verbalizar oraciones como la Tierra se ubica entre Venus y Marte, la Tierra está más cerca del Sol que Júpiter. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, fósforos. Se le presentan modelos conformados por fósforos. Dichos modelos están organizados de tal manera que su complejidad aumenta conforme va superando uno a uno. Dicha complejidad se observa tanto en el modelo como en el número de fósforos a utilizar. A la par del armado se le pide que explique y narre las acciones o pasos que están realizando. Luego están los cubos de Cox. Se le proporciona al paciente primeramente los modelos a construir en color para que así este rasgo perceptivo sea de ayuda. Los modelos aumentan de complejidad tanto en el diseño como el número de cubos a utilizar, comenzando con 4 y finalizando con 9. Para cada cubo se le pone análisis de los elementos que lo componen, con señalación verbal de su mutua ubicación. Se analiza ubicación de cada cuadrante del modelo. Después se aumenta la complejidad de la tarea utilizando los modelos en color negro, es decir, retirando el color rojo, el cual le serviría de posible ayuda o guía. A la par del armado se busca que explique el proceso de manera verbal. Aquí en Bolivia, bueno, si no tienes los cubos de Cox, puedes usar los cubos del WIPSI o del WISE, ¿ya? Que en este caso son rojo con blanco, y en los cubos de Cox hay negro, rojo, blanco, azul. ¿Ya? Entonces, tú vas creando figuras de acuerdo a las láminas y las desarmas. Porque además ya estamos en el programa. Eso es para que reconozca arriba, abajo, derecha, izquierda, diagonal, recta, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda etapa? Establecer la comprensión en el nivel de la oración a través del análisis gramatical materializado. ¿Qué se pide? Análisis de oraciones, análisis de textos literarios, composición de un tema propio y dado, trabajo con el lenguaje expresivo. Se presentan textos de diferente grado de dificultad, se elabora una guía orientadora de pasos a seguir con ayuda de preguntas. Se relacionan con la identificación de elementos sintácticos esenciales en una oración, sujeto y predicado, complemento directo e indirecto. Se utiliza una ficha particular. Cuadrado es sujeto, rectángulo predicado, círculo complemento directo y círculo pequeño con círculo grande complemento indirecto. De esta manera se obtiene el esquema materializado de la oración con sus elementos esenciales. Se analizan incisivamente oraciones, posteriormente textos, y se procede a la elaboración de mapas conceptuales o planes para el texto. ¿Ya? Etapa 3 del programa.
¿Cuál es el objetivo general? La solución de problemas aritméticos. Se elabora un esquema conceptual que ayuda a identificar la pregunta final, condiciones, operaciones, si son suficientes o insuficientes para el logro del objetivo final, así como la dirección imaginaria de las operaciones de suma y multiplicación que van a la derecha y resta y división que van pues a la izquierda. Ahora, ¿qué tareas se le hacía hacer? Problemas aritméticos simples de una sola operación. Problemas simples con estructura gramatical inversa. Problemas compuestos incluyen varias operaciones aritméticas. Problemas compuestos e inversos incluyen varias operaciones aritméticas con estructura gramatical inversa. Problemas con una parte desconocida que implican un proceso de búsqueda y orientación mayor. ¿Ya? Todo esto lo ha hecho por 6 meses, no se olviden eso. ¿Y cuál es el resultado de la evaluación neuropsicológica final? Después de la aplicación del programa rehabilitatorio, se revelaron mejorías en la ejecución de tareas relacionadas con análisis y síntesis espacial. Aquí vamos a ver las figuras, ¿ya? La copia de la casa, el dibujo de un reloj. El test del reloj, por ejemplo, es un subtest del test de Moca, que han debido ver. ¿Ven? Y sí, la presencia del modelo y la figura de rey, tanto en copia como en reproducción. Se observa mejoría en la calidad de los trazos, así como en la proporción y distribución de los elementos. Se pudo constatar la generación de una estrategia previa a la realización de sus dibujos, que logra integrar todos los elementos de manera correcta. Ahí está la copia tarea, copia de una casa, incluso de perspectiva. Dibuja un reloj. Se ve la evolución. Aquí está la figura del rey. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la primera ejecución y esta? La primera vez y a la repetición, ¿no ven? Ahora, ¿qué más se ha observado en esta paciente? En la construcción de cubos se observó mejoría definitiva, ya que la paciente logra realizar todos los modelos propuestos por el evaluador. Durante la tarea de diseño con cubos no requirió ayuda de ningún tipo, logrando generar una estrategia previa para el armado. Esto es por medio de la segmentación del modelo. Cabe señalar que la paciente misma reflejó sorpresa y agrado ante la posibilidad de realización de las tareas, recordando su actitud negativa en la evaluación inicial. En la escritura es posible constatar mejorías, dice. Como consigna, como espontánea, se observa mayor fluidez y consecución de ideas. Los ejemplos de trabajo con textos evidencian estos logros. Ahorita vamos a ver. Ya. El león y el ratón. ¿De qué se trata este texto? De que el ratoncito estaba comiendo su queso y el león lo atacó y le gritó. Perdón. No, Doc, no me acuerdo de nada. Esto era antes, Esto es post. ¿De qué se trata este texto? Trata de que el león encerró al ratón. No por queso, sino por el ratón que con sus amigos lo estaban molestando. Por eso él los encerró. Ya que lo encerró, lo dejó libre y de ahí el león cayó en una trampa. Era imposible que saliera de esa red. Eso escuchó el ratoncillo, que el león estaba rugiendo. Cuando escuchó el ratoncito, fue y empezó a desatar la red y dejó libre al león. O sea que ahí agradeció el ratoncito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta esto y esto, la diferencia? El texto artístico, la lluvia, ¿no? Ahí está el texto artístico, ¿no? Que es un poema sobre la lluvia. Y le dice, ¿de qué se trata este texto y qué siente al leer? Siento alegría, ya que la lluvia nos trae mucha alegría y también mucha tristeza.
Es la que enverdece las plantas y aparte nos da mucho cariño y amor. Y es lo mismo que hemos leído al principio. ¿Ya? Entonces hay mejorías notables en el lenguaje de la paciente que expresan la aparición de relaciones comparativas, causales, etc. Y la ejecución de los planes de texto, ¿no? Una composición de un tema propio y se observa un enriquecimiento de ideas. Esto es antes, levantarme temprano, hacer tareas del hogar, preparar los alimentos, salir de compras con la familia, regresar con la familia al hogar. Y esto es después. Ha elaborado el sábado. Me levanté temprano, salí a trabajar. Fui a visitar a mi mamá. Regresé, fuimos de compras. Regresamos a mi casa y preparé la cena. Domingo, dice, me levanté temprano, desayuné, me preparé para ir a la iglesia, regresé a mi casa, preparé la comida, posteriormente preparé mis cosas para el día siguiente, cené y dormí. Hay más plan, ¿no ves? Sobre el fin de semana. Ya, entonces dice, independientemente de los logros y mejorías importantes obtenidos en las tareas, es clave hacer mención sobre el impacto que tuvo en la vida diaria de la paciente dichos logros. La paciente se vuelve más independiente en su andar cotidiano, logra acudir a su trabajo sin acompañamiento, siempre recordando direcciones y pasos a seguir para localizar su centro de trabajo. Hay un progreso en cuanto a la comprensión de textos, se ve reflejada en la aparición del gusto por la lectura diaria de revistas, periódicos, libros, etc. Antes del inicio de la rehabilitación, la lectura no constituye un pasatiempo de preferencia de la paciente. Y han reportado los familiares cambios importantes a nivel de orientación, motivación y comportamiento. ¿Ya? Y bueno, en el artículo está la discusión teórica, por qué se cree que se está dando esto, se habla de Benson, de Ardila, Ostrowski. Aquí, por ejemplo, mencionan que la afasia también puede asociarse con cambios intelectuales más generales, no limitados al lenguaje. Nunca debe considerarse como un trastorno que afecte exclusivamente la producción del lenguaje. Hay una discusión. Y aquí están ya las conclusiones, ¿no? La relación, dice, la relación estrecha entre el proceso de evaluación, diagnóstico y rehabilitación permite establecer el mecanismo neuropsicológico subyacente y de qué forma este mecanismo se manifiesta en las diferentes actividades o esferas en las que se ve inserto el paciente. La técnica que se ha utilizado aquí es análisis cualitativo. ¿Para qué? Para hacer la conclusión diagnóstica. En la fase semántica, en base de las alteraciones de la actividad intelectual, se encuentra la alteración de análisis y síntesis espaciales, lo cual conduce a las dificultades en la realización de tareas cognitivas diversas. El resultado del trabajo de rehabilitación fue exitoso. No obstante, se espera realizar una evaluación de seguimiento a la paciente para verificar la generalización en el tiempo de las mejorías y que fueron identificadas en la evaluación final. El corto periodo de trabajo de rehabilitación con nuestra paciente constituye una de las principales desventajas de la rehabilitación neuropsicológica. Corto, 6 meses de intervención. Corto, 37 sesiones. Es corto. ¿Ya? Y bueno, viene la referencia bibliográfica. Y aquí está, pues, Ardila y un montón más de Ardila. ¿Ya? Preguntas, comentarios. Obviamente, como ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, les pido que lo lean en mayor profundidad. Pero así se presenta un caso. El día jueves vamos a ver un caso de... estoy pensando cuáles. Quisiera ver 2 casos.
Entonces, vamos a ver qué caso. Tengo dos casos más para dejarles, para ver. A ver, permítanme, quiero que veamos una. Vamos a ver un caso infantil y quiero que veamos una agnosia. Vamos a ver una agnosia, un caso infantil y les voy a explicar cómo se va a realizar el trabajo final. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Háblenme o están pensando. Está claro, Buenas noches, doctora. Un favor, Levante la manito. no pude Arturo. escuchar, se me entrecortó la... Ya, luego Claudia. Dime. Arturo. Ya le levanté la manita. Buenas noches. ¿Cómo estás, Arturo? Dime. Una consultita, por favor. En la parte que estaba explicando cómo sería lo del día jueves, hace un momento se me ha entrecortado un poco y no le he podido entender esa parte. ¿Será que nos puede volver a decir? El día jueves vamos a ver dos casos, así como el que les he presentado. Vamos a ver un caso infantil y vamos a ver una agnosia. Ok, gracias. Muy bien, Arturo. Claudia, está levantando la manito. Quería tener una consulta. En este caso, ¿cómo afecta la medicación a la paciente para hacer la evaluación? ¿Afecta el Pues, ánimo? yo no puedo inferir porque no está en el documento, eso es lo malo, ¿no? Pero ellos están indicando que está con una benzodiazepina, ¿no? Entonces la benzodiazepina ayuda a la consolidación em, de recuerdos. Las benzodiazepinas también nos ayudan a tranquilizarnos. Pues al parecer no ha sido mal indicada porque pues no han mencionado nada más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de las benzodiazepinas? Sedan a la persona, tranquilizan, porque las benzodiazepinas actúan sobre el GABA, ¿ya? Este Entonces, módulo se llama Análisis de Casos Clínicos Neuropsicológicos. Laura, está tu micrófono encendido. Ya. Entonces, pues, pues hay que ver cuánto tiempo le han dado, no explica, porque hay benzodiazepinas que tienen vida media y vida larga, entonces no dice cuánto, ¿no? Em, Ayudan también las benzodiazepinas a trabajar la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Tampoco nos indican si ha habido convulsiones, pero sí nos han indicado que ha habido un traumatismo cráneoencefálico, al parecer cerrado, donde sí ha habido cierta pérdida neuronal, pero por cómo ella ha reaccionado al programa, me parece que el cerebro ha reabsorbido muy bien, porque en 6 meses han logrado un gran avance. Para ese traumatismo, el diagnóstico que le dan, a mí me parece, por ejemplo, muy bueno más bien, por ser una... Es que el golpe ha sido aquí, parieto temporo occipital. Y dice bien hemisférico, claro, pues por eso no podía escribir, porque tenía problemas espaciales. Y como es semántica, hablaba, ahí dice, ¿no? Telegráfico, muy frío, era como hablar como Apache, porque no había uso de preposiciones. Y eso es lo que ellos han trabajado, uso de preposiciones, ante, bajo, arriba, abajo, derecha, ubicación espacial, porque el hemisferio derecho también estaba afectado. Entonces, pues está bien presentado el caso, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Pregunta sobre el caso? Ya.
¿Qué vamos a hacer? Van a leer el caso. Para el foro de esta semana es subir una opinión sobre el proceso de rehabilitación, etcétera. Solamente eso, esperemos que me acepten para mañana el cambio de fechas. Y el día jueves vamos a ver 2 casos para cerrar. Vamos a ver un caso infantil y vamos a ver un caso de una agnosia. Y les voy a explicar cómo va a ser el trabajo final. ¿No? Me indicó Daniel, nuestro coordinador, si ustedes quieren un trabajo final más un examen final o quieren un trabajo final, porque eso hay que cambiar la ponderación en la plataforma también. ¿Quieren dar examen? Levanten la manito. ¿Quién quiera dar examen? No, doctora. Ya. Entonces vamos a hacer el... Ya, pero no va a ser fácil. Una por otra. Les voy adelantando. Yo les voy a presentar en plataforma, bueno, como parte del trabajo final, 3 casos. ¿Ya? Ustedes van a leer los casos, no así como van a estar, como están aquí. Ustedes van a leer los casos, van a armar su batería de evaluación en función a los textos y a los otros módulos, y ustedes me van a decir cuál sería el posible diagnóstico e intervención. Entonces, está todas las áreas del módulo, ¿ya? Entonces, yo voy a presentar 3 casos y ustedes van a escoger uno de los casos. ¿Está bien? Angélica, está levantando la mano. Dime. Magister, ¿me escucha? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, te escucho bien. Estoy con el celular con problemas. ¿Sabe? Una consultita, Doc. Siempre nos dan 4 foros, entonces ahorita vamos a recibir al foro 3, nos indica, y no sé si va a haber foro 4 más. Y la verdad sí estaría de acuerdo que sea solo trabajo, ya que es más práctico, ¿no? Porque yo creo que si fuera examen más bueno, es más práctico, ¿no? Y yo sugiero, ¿no? Que si es que se puede, sea solo trabajo. Esa es la consulta, doctora. Ya. Bueno, hoy justo me dijo Daniel, la anterior semana, coordine con ellos y explíqueles. Ya. Sí va a haber un cuarto foro que podría ser para cerrar la semana del 31, o sea, la clase del jueves, entonces van a tener su foro. Y sobre el trabajo, pues es que no es fácil leer casos, ahora se han dado cuenta. Y vamos a leer casos más complejos el día jueves, ¿no? Ya. Entonces, como son más complejos, yo voy a presentar 3 también más complejos y van a hacer todo el trabajo que es la posible batería de pruebas, van a hacer su posible diagnóstico, si ese diagnóstico se cumple, qué harían ustedes? Entonces es un trabajo largo y pesado donde se aplica todo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces mañana subo foro 3, lean esta noche y esta mañana el casito que les he presentado hoy. El jueves leemos los otros 2 casos, vemos las presentaciones y pues nos vamos a despedir el jueves. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Una consulta, ¿el trabajo va a ser individual o en parejas? En este caso tendría que ser individual, Danita. Gracias. Listo. Arturo, dime. Luego Daisy. Buenas noches. Una consulta. En el momento que tenemos ahora de tiempo restante, vamos a seguir revisando el caso que estábamos viendo ahora. Sí, tienen que leerlo para hacer el foro mañana, porque tampoco nos queda mucho, es 8:40, 15 minutos creo, o menos. Ok. De todas formas, ha mencionado anteriormente que es bastante relevante y muy importante la parte de los estudios, ¿no? Que no hemos podido ver nosotros más que todo. En la maestría hemos visto más que todo tomografías, resonancias, pero en tema de electros nos decía que es bastante importante para estos casos. No sé si nos puede explicar un poco relacionado a estos mismos casos que vamos a revisar, algunos detalles a considerar, qué aspectos son más relevantes, algo así. Podría ser, voy a buscar casos el día jueves,
Pues yo tengo dos en la cabeza, pero no tienen esos electro, pero puedo buscar para que ustedes vayan viendo, porque sí, en ese sentido Arturo tiene razón. En nuestro medio no todos pueden acceder a tomografía, más, bueno, tomografía más o menos, dependiendo del precio, a resonancia. Entonces, si ustedes han visto más tomografía y resonancia, de verdad que no les van a llegar así los casos en nuestro medio por la cuestión de accesibilidad. No se olviden, por ejemplo, cuando hay traumatismo cráneoencefálico, nuestra disciplina sugiere que tenga dos tomografías en menos de 3 meses, o sea, una el momento del evento, del suceso, y otra hay que sacar 3 meses después, y lo ideal es sacar una tercera. Entonces imagínense 3 tomografías en 6 meses, es pues mucha plata. ¿Qué se hace? Se les pide que hagan electroencefalograma para ver cómo está la cabecita, si hay irritaciones, si hay paroxismos, dónde están ubicados esos paroxismos, si están en vigilia, si no están en vigilia, si están en sueño. Entonces, eso sí ayuda, pues ayuda mucho. Ahora, a ver, quiero mostrarles antes de terminar la clase, espero a ver si se puede. Ahí está. ¿Dónde estás? Entonces, voy a ver, Arturo, de cambiar los casos para que podamos ver un poco de electro, porque enseñarles electro en un día es, es imposible, ¿no? Pero voy a ver. ¿Y Arturo? Doctora, una consultita más, va a disculpar. No, no, no. Entiendo que igual implica y amerita, ¿no? Tal vez más tiempo, ¿no? Para revisar ese tipo de temas. Tengo entendido que como parte de la, no sé, de la parte de la maestría se pueden o pueden darnos talleres o algunas clases adicionales. No sé si usted estaría dispuesta a darnos como por fuera de las clases que tenemos hoy martes y este jueves, una clase o un taller adicional relacionado al tema, ya sea de electros o de psicofarmacología, que nos mencionaba que es bastante relevante, que creo que podría contribuirnos bastante a nuestra formación, siendo como un taller aparte, en un horario aparte para formarnos. Si ustedes solicitan eso, hablen con nuestro coordinador, que es el licenciado Daniel. Yo no tengo ningún problema en darle psicofarmaco. Electro, a mí me gustaría que les dé un médico para que no haya conflictos de interés con las otras carreras en la misma universidad. Ustedes saben eso que es delicado. Y tal vez les dé un psiquiatra. Yo puedo hablar con el doctor Urquidi de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Puedo hablar con el licenciado, con el doctor Peredo, que es el psiquiatra también. De neuros. Es que no quieren dar, pero para que no tengamos problemas, lo ideal sería que de uno de los psiquiatras, que también es docente, el doctor Mauricio Peredo es amigo y es también doctor del psiquiátrico de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas y es docente en medicina y es docente en psicología en la Católica. Entonces, puede ser él sin ningún problema, ¿ya? Así que si ustedes piden, tienen que hacer una solicitud, pueden hacer una solicitud virtual y decir, nosotros vemos necesario que se nos dé 2 talleres y ahí pueden sugerir, digamos, docentes que quieren que dé, no hay ningún problema. ¿Está bien, Arturo? Entonces eso ya tienen que organizarse ustedes. Muy bien. Daisy, adelante. Daisy. Buenas noches, doctora. Aquí estoy. Ahora sí. Doctora, quisiera también un poquito. Usted decía que íbamos a proponer lo que son las baterías y evaluaciones para cada caso clínico y hasta el momento, bueno, mi persona sobre todo, ha sentido que hemos quedado un poquito flojos en lo que es pediatría, ¿no? Entonces, sí conocemos algunas baterías y evaluaciones para adultos, pero no así tanto como para realizarlo en niños. Entonces, no sé si usted nos podría brindar más información acerca de esto.
En Eh, realidad sería el libro, porque igual es un taller para evaluación infantil. Libro, libro sí. Mañana puedo subir todo, libro. Ya. Ya Daisy, mañana les voy a subir un montón de libros, así que lo único que queda es leer. Ya Daisy, por favor, Doc. Muchas gracias. listo. Wendy, Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? y te escucho. Luego Daniel. Ya, muchas gracias. Doctora, yo tenía pues una consulta, un análisis, una observación, todo en uno, con respecto al caso. Justo con la última pregunta que realizó mi compañera Claudia Ya. sobre la medicación, porque, bueno, hasta donde he podido analizar del caso, pero no sé si estoy en lo correcto, evidentemente, ¿no? Justo por eso le consulto a usted. No, acá dice que se ha registrado mediante el electro una alteración irritativa crónica, bueno, con pérdida caracterizada más bien dicho por rigidez generalizada, y las cuales van acompañadas de pérdida de conciencia y control de esfínteres. No sé si a eso, a esa parte dentro del caso clínico, lo estaríamos bueno, se estaría confirmando que tiene ciertas convulsiones. Y bueno, pues dice, actualmente dichas crisis, ¿no? Evidentemente son controladas por oxocarbamazepina, que evidentemente, hasta donde conozco, es un anticonvulsivante, ¿no? Al igual que las benzodiazepinas que mencionaba posteriormente. Entonces, ahí se estaría confirmando que estaríamos hablando de unas crisis convulsivas y que se estarían tratando con psicofarmacología, pero bueno, neurofarmacología para las crisis convulsivas, ¿no? Y creo que mi compañera Claudia mencionó si eso fuera relevante dentro de la evaluación y hasta donde, bueno, puedo hacer una inferencia, algún tipo de análisis en donde las crisis, los anticonvulsivos evidentemente no nos perjudicarían tanto dentro de la evaluación neuropsicológica, más bien todo lo contrario, yo creo. Entonces ahí era mi duda y por lo que mencionó que tal vez no nos está mencionando que había crisis convulsivas, pero yo ahí estoy infiriendo que sí, según lo que leo. Entonces ahí tengo esa duda. Mm, Lo que pasa es que la oxocarbamazepina es un equivalente a las benzodiazepinas y no Claro, claro. necesariamente significa que estás consumiendo oxocarbamazepina porque estás convulsionando. Ojo, la pérdida de control de esfínter no es porque hay convulsión necesariamente. Lo que hace la oxocarbamazepina es la estabilización de membranas neuronales hiperexcitadas y lo que dice el caso es que hay una irritación porque la oxocarbamazepina bloquea canales de sodio, de sodio, los canales de sodio y los voltajes dependientes. Entonces actúa principalmente sobre el metabolismo. Ahorita les voy a mostrar, o sea, por si acaso, ¿no? Ahora, ayuda, la oxocarbamazepina se da o está indicada em, con crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria. Es decir, que no hay necesariamente convulsiones porque es con o sin crisis tónico-clónicas. Y puede utilizarse monoterapéuticamente o combinada. Y lo bueno de la oxocarbamazepina es que se puede usar en niños a partir de los 6 años hasta adultos. O sea, no es mala. Yo creo que parece que más bien han medicado bien porque no se menciona más en el artículo sobre la medicación. Y no han mencionado más si ha recuperado o no el control, pero al parecer sí, porque en la última parte del artículo te dice que la paciente ha demostrado su alegría al poder completar ciertas tareas, ¿no ves? Y además que ha mejorado su capacidad de abstracción y comprensión. Entonces, no es malo, pero no han mencionado más. Ahora se entiende también por qué, porque el artículo es pues neuropsicológico, no es médico, no es neurológico. Nosotros no nos metemos ahí. Supongo que es por eso.
Seguramente les han observado eso cuando han aceptado la revista, en la revista el artículo, ¿no? Que a veces pasa eso. ¿Está bien, Wendy? Claro, entonces no sería, bueno, el análisis que usted me indica sería, no serían convulsiones como tal, o no estarían mencionando. ¿Qué tipo de No, porque crisis no, si entonces no te están hubiese dicho mencionando? convulsión, te dice. Ya. Ujú. Y ahorita les voy a mostrar un librito y les voy a hacer antojar para que entiendan mejor. Ya. Muy bien. Daisy, otra vez estás levantando la manito, dime. Perdón, no lo he bajado para escuchar, lo Ah, siento. ya. Entonces voy a compartir una joyita, a ver qué me dicen, para que se antojen y ya vamos a acabar. Ya. Ventana. Oh, ventana. Ahí está. Me avisan si se ve. Me confirman. Aquí hay una joyita. Ahorita se los voy a pasar el link en el chat. ¡Chachán! ¿Qué dice? Es un libro bien bonito. Os voy a decir, bien sencillo. Psicofarmacología para psicólogos. Y es de María Fernanda Bravo Ortiz, que es además médico, psiquiatra y además es psicóloga. ¿Ya? Es, bueno, de España, es del Hospital Universitario La Paz. De hecho, les cuento que ahí yo he hecho mi práctica hospitalaria en neuro. Es bien sencillito, su librito. Exacto, Talía. Entonces, ahorita les voy a compartir el link para que se lo descarguen, porque se puede descargar. Entonces, habla de principios generales de tratamiento psicofarmacológico, principales grupos psicofarmacológicos, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos, estabilizadores del humor, los famosos IMAO, los psicoestimulantes, los fármacos de antidemencia, para el tratamiento de dependencia, que ojo que nosotros no podemos dar. Ahí está, bien sencillo es el libro. Y aquí está. Entonces habla de la evaluación del DSM-4, porque bueno, es un poquito antiguito, pero es bueno. De aquí vamos a entrar, por ejemplo, a... Ahí está. ¿Cuáles son los principios de la farmacoterapia? ¿Cómo se medica? Los principios de prescripción de psicotropos. Si puedes pasarlo al grupo de WhatsApp, ideal, Talía. Porque yo ahorita lo voy a pasar al chat de la reunión. Si tú lo tienes para pasarnos en el WhatsApp, mejor. Y aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de los tratamientos psicofarmacológicos? Cuando se medican antidepresivos en depresión mayor, distimia, en TOC, crisis de angustia, fobia social, trastorno de control de impulsos. Cuando se prescriben antipsicóticos o se debería, esquizofrenia, manía, trastorno delirante, ansiolíticos, trastorno de ansiedad generalizada, hipnóticos, insomnio, estabilizadores del humor, trastorno bipolar, psicoestimulantes, trastorno de hiperactividad en la infancia y narcolepsia. Fármacos antidemencia, demencia senil tipo Alzheimer y síndromes de dependencia alcohólica o dependencia, que es el síndrome de dependencia de opiáceos. Es bien sencillo, aquí está, ¿ve? ¿Cuáles son los antidepresivos? Hay tricíclicos y tetracíclicos, amitriptilina y primamina, que aquí toditos te dan. O sea, al menos en el seguro en Bolivia, todo el mundo da amitriptilina, principalmente, imipramina, clorimipramina, maprotilina. De aquí lo que más dan es amitriptilina, trazodona y mianserina. De los IMAO, inhibidores del IMAO, está, bueno, estos son nombres también comerciales, pero está en la del cine y la meclobamida. Y SRs, está la fluvoxamina, aquí da un montón fluoxetina, o sea, te regalan, paroxetina te regalan,
sertralina te regalan, el citalopram también, y el escitalopram igual, ¿no? Y la venlafaxina alguna vez da, pero seguro no está. Antipsicóticos, aquí se utilizan las butirofenonas, que son el famoso haloperidol, que también te dan levomepromacina, flufenacina también te dan. Ya nos ha compartido Talía el libro en el grupo. Yo les voy a pasar ahorita el link aquí en el grupo, en la reunión. No, es bien sencillo el libro, es de fácil lectura. Me gusta a mí porque todo está en tabla, entonces es más fácil memorizar o recordar, es bien fácil. Aquí están los ansiolíticos, benzodiazepines, ahí está. Diazepam, clorazepam, lorazepam, bromazepam, oxazepam, alprazolam. Todas nos dan aquí. También hay las azapironas, que es la buspirona, que también da. Los hipnóticos de tipo benzodiazepina, el flurazepam, el triazolam, aquí dan también el tricalma, el famoso Neuril. Da mucho eso. Estabilizantes del humor, que son las ciclopirrolonas, está la sopiclona, que es somnífero, sales de litio, antiepilépticos, otra vez carbamazepina, clonazepam, psicoestimulantes, ahí hay que tener cuidado. Fármacos para dependencias, aquí está hasta el famoso antabús, ahí por ahí anda, dependencia de opiáceos, está la naloxona, la naltrexona, que también dan un montón aquí. Por eso me gusta mucho, ¿ya? Y aquí les explican, ¿no? Cuáles son los efectos, están para las monoaminooxidasas, los IMAUs, los ISRs, los tricíclicos, todo lo demás. Es un libro bien bonito, léanlo y si se da la oportunidad de hacer un curso, pues hacemos, no hay ningún problema. Les voy a pasar el link ahorita. Estoy copiando la dirección. Se los voy a pasar. Y dudas, preguntas. Ese libro, devórenlo. Bien bonito. Dudas, preguntas, comentarios. Mi micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya lo he pasado también al grupo al chat y Talía nos ha pasado también. Entonces es para devorar esos 2 libros, todos los libros. También lo voy a subir. Así que ya estamos. Repasen este libro y los voy a ver el día jueves. ¿Está bien? Muy bien. Que Muchas tengan gracias. y los veo el jueves. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctora. Noche, Gracias. doctora.